por esta oportunidad. Le damos gracias al Señor por permitirnos cantar y por permitirnos también exponer su palabra. Le damos gracias a Dios por la disposición que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestras vidas, por el llamado tan especial que Él nos ha hecho, y le damos gracias al Señor porque su palabra jamás volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la palabra es enviada. Y cuando un instrumento, cuando un hombre o una mujer dispone su corazón para servir a Dios con temor, con reverencia, seguro que su llamado y su predicación siempre será fructífera, porque Dios siempre hablará a su pueblo, por cuanto Él nos ama y nos quiere y nos ha traído en esta mañana para hablar a nuestro corazón. Así que, Padre, gracias por poner tus palabras en mi boca y gracias por usar mi vida de una manera especial para hablar a nuestros corazones y para redarguirnos a través de tu palabra. A ti damos todo el honor y toda la gloria porque solamente a ti pertenece. Muchas gracias te damos, Señor. Vayamos a 1 de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17, el texto base del tema que les quiero compartir en esta mañana. En esta mañana les quiero hablar acerca del temor de Dios. El temor de Dios. Primera de Pedro 1:17. La palabra del Señor dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor del Señor, que es lo que Dios está demandando y lo que Dios está pidiendo en este tiempo de su pueblo y de la humanidad. Que vengan arrepentidos, que vengan desbordados de arrepentimiento en la presencia del Señor, para Él seguirse glorificando en medio de su pueblo. Un tema muy importante, un tema muy relevante y un tema que jamás se hará viejo para las generaciones. El temor de Dios, un tema que siempre estará vigente para todas las generaciones, sin importar los avances tecnológicos, sin importar las modas, sin importar el sistema, sin importar los cambios en el universo. El temor hacia el Señor siempre debe ser el mismo en nuestro corazón. Cuán importante es el temor de Dios. Y aquí el pasaje que leímos hace alusión a esto y dice: conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amados y amadas, todo el tiempo de nuestro trasegar, todo el tiempo de nuestro caminar, para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, ese caminar, ese peregrinar, ese trasegar en la vida cristiana y en el ministerio debe ser con el temor de Cristo en nuestro corazón, porque es lo que Dios está demandando de nosotros, el temor al Señor. A través de toda la historia vemos a un Dios moviéndose, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos a un Dios llamando a la humanidad a un arrepentimiento. Vemos a un Dios llamando la atención de la humanidad. Lo hizo con Caín, buscando que Caín le tuviese temor, pero Caín no le tuvo temor al Señor. Lo hizo allá en los tiempos de Noé, cuando le dijo: prepara un arca porque 120 años será la vida del hombre. Y cuando Dios lleva también al pueblo de Israel, le da agua de la roca, le da maná del cielo y hace maravillas, hace cosas sobrenaturales. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra y cuando empezamos nosotros a meditar en todos estos hechos poderosos de Dios, descubrimos que uno de los grandes objetivos y propósitos del Señor al manifestarse a su creación, al mostrar su poder a su pueblo, uno de los propósitos y objetivos del Señor al manifestar su grandeza con todos los milagros que hace todos los días en nosotros, con todas las maravillas que ha hecho para nosotros, es que nosotros le tengamos temor al Señor. Amén. Él se manifiesta y el propósito es que en nuestro corazón haya un temor hacia Él, un temor reverente, un respeto
Amén. Porque cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Porque hay gente que dice, uy, qué miedo de Chuchito. ¿Sí? Por allá en el 99 hubo un terremoto aquí en Pereira, en Cartago, en Pereira. Y hubo más de 1000 muertos allá en el Quindío, en Armenia, Quindío. Sí, eso fue algo tenaz. Y yo recuerdo, hermano, que, mejor dicho, ahí todo el mundo se convierte a Dios. Yo estaba por ahí en un pueblito en Caicedonia Valle, los postes, yo estaba acabando de llegar a ese pueblito a visitar a una hermana mía. ¿Ah? Y cuando todo empieza a moverse y los postes ladeándose, ¿sí? Y eso salía gente para afuera, mijo, con la Biblia y se arrodillaba, Padre, Padre, ten misericordia, Padre, Padre, Padre. Y eso no es sino gente botándose a la calle, mijo, rezándole, quién sabía qué santo, oiga, ¿ah? Sí o no, y ten misericordia. Y eso, hermano, todo el mundo se botaba afuera del miedo del terremoto, que no le cayeran. Esa casa donde mi hermana quedó toda atarrajada. Sí, y en un momento de esos, hay algunos hombres que se botan para afuera y salen sin la familia del susto. Y cuando están afuera dicen, ay, mi esposa y mi hijo. Y se quieren devolver. Sí, pero hay veces esas cosas pasan, ¿sí? Cuando pasa ese miedo, cuando pasa ese pánico, volvemos a una vida de fumar cigarrillo, a una vida de aguardiente, de adulterio, de fornicación, a una vida de mentira, y nos olvidamos ya de esa calamidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es miedo, lo que la gente le infunden hacia Dios. Pero la Biblia a mí me enseña que a Dios no se le tiene que tener miedo, a Dios se le tiene que tener es temor, es respeto, es obediencia, porque Él es digno de nuestro sometimiento a su palabra. Amén. Y por eso cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando una nación deja de honrar a Dios solamente de palabras, solamente de labios, y empieza a entrar en una intimidad, en una relación que le produce un cambio, una transformación que le produce a esa persona, hermano, un giro total a su vida, ahí es cuando Dios empieza a sanar la tierra, a sanar la familia, a sanar la iglesia, a sanar las naciones, y todo es diferente cuando la iglesia le tiene un temor reverente al Señor. Amén. Porque el miedo lo que hace es alejarnos de Dios, pero el temor nos acerca al Señor. Amén. Y el temor está muy relacionado con el amor a Dios, con esa fidelidad a Dios, con guardarnos para Dios, con consagrarnos a Dios. Porque debemos tener en cuenta que Dios está en todas partes. Di conmigo, temor. Tranquilo, repito lo que no es una herejía. Diga, temor es tener la conciencia de que Dios me observa continuamente. Se lo voy a volver a repetir. Temor es tener la conciencia de que Dios nos observa continuamente. Amado hermano, amada hermana, cuando las personas tienen esa conciencia, cuando el Espíritu Santo, la palabra de Dios, logra crear esa conciencia en las personas, ¿verdad? De que a Dios jamás le podemos ocultar absolutamente nada. Que donde quiera que nos metamos, ahí está el ojo de Dios observándonos. Y que tenemos que obedecerle, así no esté el pastor, ni la pastora, ni papá, ni mamá, así no esté la esposa. Nosotros no debemos ser fieles a nuestra esposa solamente por esta argolla, ¿verdad? Porque hay personas que se acuerdan es por la argolla. Usted no debe ser fiel a su esposa, usted no debe ser leal a su esposa o viceversa solamente por el pacto, porque se acuerda del pacto y de la argolla. Usted debe mantenerse fiel en santidad a su iglesia, a la familia, donde quiera que esté. Así no lo estén viendo, porque hay un Dios que usted respeta, hay un Dios que usted ama, hay un Dios que lo llamó, hay un Dios que lo quiere bendecir, que lo quiere levantar, que tiene un propósito con su vida. Pero para que ese propósito se cumpla, es necesario que usted ande en temor, respeto y obediencia al Dios que le llamó. A su nombre. Es importante. Amén. Di conmigo, Dios es santo. Por eso Él llama temor. Por eso dice, si invocáis, cierto, aquel, si invocáis, ¿verdad? Conducíos en el temor. Invocamos a un Dios santo. Amén. Y Dios está demandando esa reverencia de todos nosotros. Tener Proverbios 15:3. Oh Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Ayúdanos, Señor, para que esto sea no solo letra, sino que sea vida en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Proverbios capítulo 15, yo estoy buscando aquí en mi Biblia, versículo 3. Aleluya, gracias, Señor.
La palabra del Señor dice, los ojos de Jehová están, ¿en dónde están los ojos del Señor? Y están mirando a quienes. Él no hace acepción de personas. Él está mirando a quién, a los buenos y a los malos. Así que el temor de Dios es tener esa conciencia de que Él nos observa. Amén. El verdadero cristiano, el verdadero joven que verdaderamente teme a Dios, se conoce en la soledad, cuando nadie lo está mirando, cuando ningún ojo biológico y físico lo está mirando, sino solamente el ojo de Cristo, el ojo de Dios que todo lo ve. Amén. Ahí es. Cuando estamos allá, cuando pensamos que porque no está papá, mamá, el esposo, podemos mentir, podemos coquetear, podemos tirarnos canitas al aire. Y cuando el diablo nos engaña y dice, hágale, mijo, que usted tiene derecho a hacer de vez en cuando por ahí un vueltoncito, mijo. Ay, papá, ese vueltoncito te sale costoso, mijo. Porque el pecado es como una tarjeta de crédito. Usted supuestamente lo disfruta, pero mañana te llega la cuenta de cobro. Y todo empieza para atrás, el hogar, los negocios, el ministerio. Pero el que tiene temor de Dios respeta a Dios, así está en la Patagonia. Amén, en la universidad donde no hay ningún cristiano, donde está en medio. Daniel en Babilonia, allí respetaba a Dios, aún en medio de impíos, de inconversos. Él decidió en su corazón no contaminarse porque temía al Señor. Amén. Más que algo aquí físico, es el temor a Dios el que nos tiene que llevar a respetar a nuestro cónyuge. Amén. Y a respetarnos, a respetar la iglesia. Los ojos del Señor están en todo lugar. Y Él manda que nosotros lo reverenciemos. Amén. Y le tengamos temor a Dios. Qué hermoso es cuando un pastor no tiene que observar una oveja. Cuando un pastor no dice esto, hermano. Un pastor decía, a mí me gusta llegar de sorpresa a visitar las ovejas para ver qué música están escuchando. ¿Cierto? Amén. Y dice que por allí esto ha pasado, ¿no? El pastor visitando a una hermana, a veces en Cuba nos pasó esto, porque en el barrio Cuba estuvimos trabajando mucho tiempo acá en Pereira. Y un hermano por allá, un día fuimos a visitarlo y el hermano estaba fumando un cigarrillo. Ay, que porque no estaba el pastor ni en la iglesia. Y cuando nos vio a nosotros, ese hermano con ese cigarrillo prendido se lo metió al bolsillo. Del susto voy a usar una frase paisa, el susto tan berraco que me metió. Oiga, y ese hermano se echaba humo ese bolsillo. Al último, hermano, ¿sabe qué, hermano? Tranquilo, saque eso, mijo, que usted no le puede ocultar nada a Dios, mijo, no se engañe, papá. Tranquilo, mijo, que Dios en usted hace el cambio. Amén. Pero es que el temeroso, el que tiene esa conciencia, Señor, tú me estás mirando. ¿Qué estás viendo en el internet? Tú me estás mirando en este negocio. Si voy a ser ventajoso y voy a ser injusto en este negocio, tú me estás mirando, Señor, y a ti nada se te escapa. Y cuando tú actúas con integridad, con temor, con reverencia, con honestidad, te irá bien en la vida. 3 bendiciones del temor a Dios. 3 bendiciones del temor a Dios. Número 1. 3 bendiciones fuertes, oiga. Escuche esto, 3 bendiciones para los que deciden temer a Dios. Si alguien está aquí por primera vez, amigo mío, no es honrar de labios, es temer a Dios. Porque el temor a Dios produce 3 resultados. Número 1. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, venceremos hábitos pecaminosos. El temor a Dios me va a llevar a vencer, ¿qué? Hábitos pecaminosos. Y lo dice la palabra en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras. Perdón, 6. Proverbios 16:6. Sí, es Proverbios 16, capítulo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan. Dígalo, lo está leyendo. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Primera bendición para los que temen a Dios, ¿sí? Con el temor del Señor podemos vencer ¿qué? Hábitos pecaminosos. Amén. Es con el temor de Dios. No es como el joven músico en la iglesia, sí, una voz bonita, un talento bonito para tocar el piano, una guitarrita bien tocadita y una voz bonita, ¿verdad? Y se me acerca este joven de la alabanza y me dice, pastor, hay algo que me está haciendo fracasar en el ministerio. Pastor, hay algo que me está haciendo a mí quedar. Y siento como esa confianza para abrirle a usted mi corazón. Solamente 2 personas lo saben, usted y mi mamá. Y es que, pastor, yo estoy hace muchos años atrapado con un espíritu de pornografía.
pastor, pero ¿cómo hago? Yo no quiero dejar el ministerio, yo quiero vencer ese hábito pecaminoso, yo quiero vencer ese pecado, pero me es imposible. Y después me dijo, pero ¿sabe qué? Encontré la clave para vencer ese pecado. Le dije a mi mamá que me escondiera el control remoto. Yo le dije, ¿y usted cree que esa es la solución, papito? Y cuando usted encuentre el control remoto, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Cuando usted esté desesperado, porque eso es como una adicción, busque el control remoto, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted cree que esa es la solución? La verdadera solución del pecado es cuando usted es completamente liberado del poder del pecado. Se rompen los yugos, se rompen las cadenas, y usted, por más tentación que tenga, usted permanece firme porque usted recibe el don del dominio propio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Por eso es que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Conducíos en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y hay un texto que me impacta mucho. En medio de un mundo de pecado, de corrupción, en medio de un sistema que nos atrae, el pecado está al acecho y está más cerca que nunca de nuestros ojos y de nuestra vida. Pero aún así, la palabra es vigente y sigue diciéndonos que Dios es poderoso para guardarnos sin mancha del mundo. Amén. Es que aquí no estamos por ser los más machos ni las más machas. Aquí estamos es por la misericordia de Cristo. Amén. Pero dice que con el temor de Jehová que se aparta del mal. Yo le dije a este joven, lo único que a ti te va a liberar verdaderamente, tienes que tener un encuentro con Jesucristo, temer a Dios. Porque el objetivo de que tú puedas vencer este hábito es que cuando tengas el control, tengas la capacidad de decir, no lo voy a hacer. Tengas esa capacidad, tengas esa templanza, ese dominio propio, ese temor a Dios de decir, no lo voy a hacer. ¿Cómo se aparta la humanidad del mal? ¿Con qué? Con el temor de Dios. Amén. Sí. De ahí que es muy importante cuando nosotros predicamos la palabra en los parques, cuando nosotros predicamos la palabra en la iglesia, cuando nosotros visitamos a las familias y les enseñamos a los niños y a las niñas a temer al Señor. Amén, porque es el temor a Dios lo que marcará la diferencia en la cristiandad. Es el temor a Dios, no es una apariencia, es el temor a Dios. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Es con el temor de Dios que vamos a vencer todo hábito pecaminoso. Porque el pecado, por pequeño que sea, siempre causará tragedias. Ningún pecado es insignificante, ¿verdad? Ningún pecado es insignificante como para que cuando usted llegue al cielo, Dios te diga, pecaste, pero pecaste con un grado bajito, así que entra al reino de los cielos. ¿Verdad? Todos los pecados, di conmigo, todos los pecados son ¿qué? Son iguales. Hay gente que dice, pastor, pero es que solamente una hermana me dijo, pastor, sí, yo solamente le dije, pero fue una mentirita chiquitica. Sí, pero fue por salvar a mi esposo. Y me tocó hacer esa mentirita chiquitica. No, el diablo es muy sutil y las pequeñas zorras, dice la palabra, que echan a perder ¿qué? Los grandes viñedos. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? La verdadera liberación es cuando ya nada de esas cosas te dominan. Cuando has aprendido a vencer ¿qué? Los hábitos pecaminosos. Y eso se logra ¿con qué? Con el temor de Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, Dios te da esa capacidad. Dios te da esa autoridad, te da ese dominio, no para que el pecado esté sobre ti, no para que ningún yugo del diablo esté sobre ti, sino que usted somete todos esos yugos, esos dominios bajo tus pies y el Señor te da la victoria. Entonces el temor a Dios es importante porque nos ayuda a vencer los hábitos pecaminosos. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas lo que hace que conocieron a Cristo? Fue el temor a Dios el que me ayudó a vencer los hábitos pecaminosos, la amargura, el odio, el rencor. Hay muchos aquí que fueron alcohólicos, quizá hay algunos que asesinaron, quizá hay algunos que robaron, quizá hay algunos que tuvieron una vida muy profunda en el área del pecado. Estuvieron profundos, ¿sí? Quizá hubo personas aquí que consultaron espiritualidades, consultaron psicología, fueron a lugares para solucionar el problema del pecado, la situación, pero nada de esas cosas les dio resultado. Solamente cuando Dios en su misericordia se acordó de ti y le dijo al pastor, a un líder, a un hermano dispuesto, le dijo, ve y le comparte a esa persona, ve y le comparte a esa familia. Y cuando tú abriste tu corazón a Jesús, te diste cuenta que lo que era imposible para ti es posible para Dios, y por eso ahora estás en victoria en Cristo Jesús. Y vamos a vencer en el nombre de Jesús todo lo que nos esté estorbando la bendición, todo lo que nos esté obstaculizando el camino a una mejor vida familiar, espiritual, ministerial.
todas esas cosas que se llaman pecado, que se llaman mentiras, que se llaman cosas que desagradan a Dios, Dios las va a quitar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Me estoy derritiendo. Aquí no me estoy ganando el pan con el sudor de la frente, sino con todo el cuerpo. Bueno. Pero gloria al Señor, yo amo todos los climas. ¿Cuántos bendicen a Dios por los climas? Entonces el temor a Dios te va a ayudar a qué, mi amigo, a qué, a vencer qué, mi amiga, el pecado, hábitos pecaminosos. Todo eso Dios lo quiere quitar de ti. Y para concluir este punto, recuerde que la Biblia es muy clara y el texto es muy conocido, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso se tiene que ver en nosotros. En vez de ir en un descenso, hay que ir en un ascenso. En vez de ir, hermanos, en un bajar, tenemos que ir cada día. Como dice la palabra, el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y eso se logra con el temor de Dios. Cuando uno dice, wow, cómo ha mejorado este joven, cómo ha mejorado esta dama. Cuando llegó a la iglesia contaba de que le daba con la chocolatera al esposo en la cabeza. Ahora ya no le da con la chocolatera, sino con la chocolatera y el bolinillo. No, es una broma. Pero uno ve cambios, ¿verdad? Esas esposas se van convirtiendo en esposas dulces, ¿cierto? Los esposos ya no maltratan a sus esposas, sino que se convierten en esposos comprensivos. Amén. Una mujer se casó con un hombre y para él era horrible coger una escoba. Para él era una humillación lavar un plato. Pero cuando llegó a Cristo, Dios le amansó a ese hombre y se lo volvió una ovejita. Sí, oiga. Pero ¿cómo logró ella eso? Cuando logró llevarlo, ¿por qué? Por el temor del Señor. Él entendió que los oficios domésticos no eran solo para las damas, que también los hombres de vez en cuando tenemos que ayudarle a nuestra esposa. Cesan los amenes en estos puntos. Eso se logra cuando hay que un cambio, ¿cierto? Cuando se vencen esas cosas que están ahí en nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que es imposible cambiarla solamente con nuestra voluntad, que es imposible cambiarla solamente leyendo libros o leyendo guías. Es imposible porque es algo que viene en nuestra naturaleza. El pecado, el odio, la ira, esas cosas que nos hacen fracasar, que nos alejan de Dios. Pero cuando usted cae de rodillas y dice, Señor, verdaderamente lo que yo necesito es temerte, en un encuentro contigo, ahí tú dejas de luchar en tus propias fuerzas y entiendes que la vida cristiana no se trata de ti, se trata de Cristo que está en ti. ¿Cuánto dan gloria al Rey? Segundo punto. Segunda bendición del temor a Dios, estaremos contentos con lo que tenemos. Aleluya. El que teme a Dios vive contento con lo que tiene. Qué bendición, hermano, el temor al Señor. Primera de Timoteo 6. Gracias, Señor Jesús. Primera de Timoteo en el capítulo 6, versículos 8 y 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Pero cuando uno teme al Señor, uno vive contento y agradecido con lo que tiene. Amén. Y hay historias que son verídicas, ¿cierto? Pastores, Pastor Jorge y Pastor Mauricio. Historias muy verídicas en la vida cristiana, experiencias que nos han pasado de la provisión de Dios, ¿verdad? Porque el que tiene el temor al Señor vive ¿qué? Contento con lo que tiene. ¿Qué trae la codicia? La codicia cae. Los que quieren enriquecerse de la noche a la mañana caen ¿en qué? En tentación, caen en destrucción. Los que se meten en deudas porque quieren tener ya el plasma, el comedor, el carro último modelo y empiezan a meterse en deudas y muchas veces la presión, las llamadas telefónicas, la presión de estas a quienes les deben, lo llevan a la horca. Pero el que espera en Dios tiene la bendición del Señor. Los que temen a Dios viven contentos con lo que tienen, porque saben que si tienen poquito, Dios se lo va a multiplicar.
Amén. Así de sencillo, hermano. Un pastor estaba, imagínense un pastor, porque Dios nos prueba, ¿cierto, pastores? Ay, 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 aquí no estamos, mejor dicho, de lujito. Dios nos prueba mucho a nosotros. Si lo prueba a usted como oveja, ¿cuánto más a sus ministros? Y un pastor estaba y no tenía comidita, y tenía los hijitos. Y, ay, bueno, no tenemos comida, pero no podemos quejarnos, no podemos aquí, ¿cierto? Como le dijo Dios a Moisés, usted no va a entrar a la tierra prometida porque no santificó mi nombre. No, vamos a santificar a Dios. No vamos a hacer quedar mal a Dios delante de nuestros hijos ni delante de nuestra esposa. Mi amor, ponga los platos en la mesa, que aquí va a haber comida. Sí, los que temen a Dios, ¿qué? Que están contentos con lo que tienen. Mandó a poner los platos en la mesa, amigo. Siéntese los niños, siéntese usted también, mi amor, y yo me siento acá. Tómense de las manos y el pastor oró. Padre, gracias por esta comida tan deliciosa que está en esta mesa. Padre, gracias por esta provisión y por este banquete y este manjar que nos vamos a comer enseguida. En el nombre de Cristo, amén. Los niños abrieron sus ojos pensando que ya el milagro estaba hecho. Que los platos estaban llenos, tal vez de pollo, de pescado. Y cuando los niños mirando al papá tranquilos, ¿sí? Ya la provisión está. Oiga, y la esposa así, todos los niños aterrados. Y este hombre que se volvió loco, ¿qué? ¿Ah? Sí, y cuando suena el teléfono, ¡ring! Suena el teléfono, mijo. Y cuando contesta el pastor, aló, hola pastor, ¿cómo está? Habla con la hermana tal. Hola hermana, Dios me le bendiga. Pastor, quiero preguntarle algo, pero es que me da mucha vergüenza con usted. ¿Cómo así, hermana? A ver, tranquila, suéltelo, a ver, dígame, ¿qué necesita? Pastor, lo que pasa es que llegó una familia y me bendijo muchísimo. ¿Y cómo te parece, pastor, que tengo mercado de sobra en la casa? Pero pastor, qué pena yo ofrecerle a usted. Yo sé que usted no necesita, pero pastor, sí. El pastor le dijo, hermana, no le dé pena, dele pena, pero si no me lo trae ella mismo. Sí. Y le llegó la provisión y cuando mi hijo sirvieron los platos, mi hijo, ¿cuántos creen que él provee a los que confían en él? Los que temen a Dios están contentos con lo que tienen, no reniegan. Cuando usted reniega por lo poco que tiene, crea una atmósfera de discordia y pelea en su casa y presenta a un Dios pobre, a un Dios mezquino y a un Dios que no le puede proveer a usted. Pero cuando usted como papá teme a Dios, como mamá teme a Dios, cuando la gente teme a Dios, sabe que si Dios lo llamó, sabe que si Dios lo trajo a este planeta, Él ya tiene un proyecto de vida listo para usted. Así que camine en fe en el nombre de Jesús. Él tiene su proyecto de vida. Él a nadie aquí trajo por accidente. Y si alguien aquí viene el mono, que levante la cola. Aquí estamos todos con propósitos del Rey. Amén. Un pastor en Dos Quebradas no tenía tampoco, estaba en situaciones. Ojo con esto, no es que los pastores mantengamos. No se desanimen, hermanos. Si alguien tiene el ministerio, para adelante. ¿Sí? Que esto es una honra al Señor, amén. Servirle a Dios es un privilegio, ¿cierto, mi amor? Aquí también tenemos la pastora Olga. Mi esposa es fundadora de 4 iglesias para la gloria del Rey. Y también es una mujer de experiencia en el ministerio. Y el pastor abrió la puerta de su casa y había un billete de 500 en todo el marco de la puerta. ¿De cuánto tiempo le estoy hablando? No porque yo sea allá y no porque él me contó el testimonio. Sí, había un billete de 500. Él abrió la puerta y con eso se hacía un mercado. Él dice, Dios me contó el pastor, hizo el milagro. Amén. Porque el que teme a Dios vive contento. Amén. Y si algo le agrada a Dios es la gratitud del pueblo. A Dios odia que nosotros murmuremos. A Dios le desagrada la murmuración, le desagrada la ingratitud de la gente. Pero cuando Dios ve que alguien es agradecido, sus hijos son agradecidos. Cuando Él ve que alguien, aún los que no temen a Dios, hay gente que es agradecida y por ser agradecido les va bien en la vida, aún sin ser cristianos. ¿Sí? Yo me he encontrado con gente que no va a ninguna iglesia y son agradecidos. Le dan gracias a Dios aún por sus situaciones y Dios le resuelve también sus asuntos, porque Él es un Dios de amor y misericordia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos creen que Dios va a multiplicar lo que tenemos ahora? Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Amén. ¿Cierto? Algo muy hermoso sucede en nuestras vidas cuando estamos contentos. Amén. Estaba yo en Cali con una situación que tenía solo para alquilar un teléfono y hacer una llamada. Un minutico. ¿Sí? No, sí, bueno, no, lo voy a contar mejor. Estaba yo en Cali en una situación y resulta que son testimonios, ¿no? Porque Dios engorda nuestra fe a través de estos testimonios, ¿cierto? Dios engorda nuestra fe, engruesa nuestra fe, la pone más grande.
Y estaba yo, hermano, como con una platica, y yo dije, pero si yo voy a ir a almorzar a este restaurante. Y resulta que yo estaba con una platica y tenía solo para el almuerzo ese día. Y yo dije, si yo entro aquí y me como este almuerzo, me quedo sin con qué hacer una llamada. Y entré al restaurante, y cuando entré hasta la mitad del restaurante, me dio susto y me devolví otra vez. ¿Sí? Y estaba ya saliendo al andén del restaurante cuando llega la voz del Espíritu Santo y me dice, incrédulo. Me pegó una vaciada. Eso fue como si me hubieran cogido el pelo. Y de la camisa me devolvieron. Y yo dije, y cuando fui a la vitrina, había un pescado sonriéndose conmigo así. Un pescado sofrito rico, se sonreía conmigo. Ese pescado está rico. Y yo pregunté, ¿cuánto vale este pescado? Vale tanto. Y era exactamente lo que yo tenía. Yo dije, pero si me como este pescado me quedo sin plata. Dios me decía, incrédulo, cómetelo, que para mañana hay más para ti. Y cuando yo sentí esa voz como convincente, yo dije, sírvalo en el nombre de Jesús. Hermano, yo creo que es el pescado que más me he demorado yo comiéndome. Me le comí casi hasta las espinas. Yo me senté relajado. Cuando salí confiado en que Dios iba a proveer, porque, Señor, no voy a renegar que yo he llamado por ti, que yo en esta ciudad y que porque en esta situación no voy a renegarte, Padre. Te doy gracias por lo que tengo. Y hermano, salgo del restaurante, llego a 2 cuadras a la casa de una hermana. Lo primero que la hermana hizo fue darme la mano, me dio un saludo y puso algo aquí en mi mano. Cuando abrí mi mano, era un azulito, uno de 50. Sí. Moradito, de 50. Sí, porque el azulito es de 2000, ojo con eso. Sí. Hermano, ¿cuántos alaban a Dios por su grandeza? Dios me dijo, los que temen a Dios estén contentos, ¿sí? Yo les voy a suplir sus necesidades. A su nombre. Estaremos contentos con los que tenemos. Hay contentamiento cuando se tiene la confianza en Dios. Ahí mismo en Proverbios 14, 26. Aleluya, gloria al Rey. Proverbios 14, 26. Hay contentamiento cuando se teme al Señor. Mira qué hermosa joya. Proverbio, les dije yo, 14, 26. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Ya lo tienen ahí listo, ¿cierto? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde tiene que estar nuestra fuerte confianza? ¿En el temor de quién? De Dios. Está la fuerte confianza. Tercera bendición. La tercera bendición de los que temen al Señor es que nos irá bien en la vida. ¿A cuánto les está yendo mejor lo que hace que son temerosos de Dios? Yo no sé ustedes, pero a mí me está yendo muy bien lo que hace que temo a Dios. Las probabilidades de vida para mí antes de conocer a Cristo eran muy pocas. Las probabilidades de éxito, las probabilidades de que yo pudiese aún cursar mi bachillerato eran muy pocas. Porque yo venía de un hogar disfuncional y abusivo y con muchas miserias y pobrezas encima. Pero cuando me presentaron a Cristo y cuando el temor de Dios vino a mi corazón, Él empezó a cambiarlo todo. Amén. Y Dios, vuelvo y digo, te ha traído aquí con un plan, con un propósito, y Él lo va a seguir cumpliendo. Porque el Señor ha sellado tu vida y tu nombre está escrito en su libro. Salmos capítulo 34, 11 y 13. Salmos 34, 11 y 13. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué nos va a enseñar? El temor del Señor nos va a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Cuántos aquí desean vida? Y ahora dice que desea muchos días para ver el bien. ¿Cuántos aquí quieren ver el bien? Amén. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Los que temen a Dios les irá ¿qué? Les irá bien en la vida. Las personas que temen a Dios brillan en la vida. Les va bien. Al temeroso de Dios se le abren puertas. Dios le da una gracia especial para que le caiga bien a las demás personas. Y le abre puertas de bendición. Todo el que teme a Dios, Dios le abre puertas. Ya sea como abogado, ya sea como político, ya sea como pastor, ya sea como artista de Dios, salmista, ¿verdad?
No importa la profesión, si es una profesión para ayudar a la humanidad, una profesión con la que Dios le ha dado a usted para que usted se realice y consiga su sustento. Cuando usted tiene el temor de Dios, Dios le abre puertas de bendición. Un hermano me decía en Pereira: Meyer, yo no oro para que mis hijos tengan plata. Él es profesor de matemáticas en la universidad, en la tecnológica de Pereira. Y él tuvo 2 hijitos y los tuvo ya en una edad madura. Y me dijo: Meyer, no, yo no oro para que mis hijos tengan plata, ¿sí? Yo oro para que mis hijos tengan temor de Dios y tengan gracia de Dios. Me dijo: yo oro para que mis hijos tengan gracia, que donde quiera que mis hijos vayan, se les abran las puertas, ¿sí? Y donde quiera que mis hijos vayan, hayan gracia delante de las personas. Los que tienen temor de Dios, hayan gracia delante de la gente. Amén, hayan gracia. No importa, amén, su apariencia, hayan gracia. No importa si es bajito, si es gordito, si es negrito, si es blanquito. No importa, hermano, si tiene pelo o no tiene pelo. No importa, ¿sí? Cierto, el que teme a Dios, haya gracia y le va bien donde quiera que llegue. Amén, así es, donde quiera que llegue. Mire, en cosas tan sencillitas, pero hay veces pasan. ¿Cuántas veces las personas han ido a una fila, a hacer una fila, verdad? Para consignar algo, y hay una fila larga. Y cuántas veces, muchas veces el portero le dice: no, venga para acá, hágase usted aquí en el medio. Eso es gracia. Los que temen a Dios les va bien. Amén. Y concluyo con esta historia. Escuche esta historia que ha quebrantado mucho mi corazón. Y yo les digo a ellos, a estos adultos mayores, no dejen de contar su historia. Mientras ustedes vivan y respiren, sigan contando su historia. 2 amiguitos de nosotros, 2 amigos de nosotros, Medardo y Nora, se fueron a hacer un paseo, a hacer un crucero, y fueron por Estados Unidos, y se les llegó la hora de ir a Cuba, ¿sí? A Cuba, pero no al barrio Cuba, allá a Pereira, sino allá a Cuba donde Fidel Castro. ¿Sí? Y resulta que le llama a una señora, se dio cuenta que ellos viajaban, una señora de Estados Unidos, se dio cuenta que viajaban, y entonces la llamó, y entonces le dijo: venga, Norita, usted va a ir a Cuba, necesito que usted me haga un grandísimo favor, es que allá tengo unas nietecitas. Y le dijo: sí, señora, y dime, ¿cuál favor necesitas que yo te haga en Cuba ahora que voy para Cuba? Es que tengo una nietecita allá y necesito que me le lleves una ropa. Y ella le dijo: sí, le habló, es que me la recomendaron a usted, llévele a mi nietecita la ropa. Ella lo hizo con todo el amor. Esta parejita de adultos mayores, iban ellos e iban 2 parejas más, una pareja más, iban 4. Y se fueron, hermano, para Cuba, ¿sí? Y cuando llegaron allá al aeropuerto, ¿cierto?, de Cuba, bueno, estaba ya una fila impresionante, una fila pero larga, muy larga. Y entonces venía uno de los vigilantes. Y entonces a Medardo le dio por preguntarle al vigilante, lo llamó y le dijo: venga, señor, hágame usted un gran favor. Dígame, esta fila está muy larga y nosotros somos adultos mayores y ya estamos cansados aquí de estar parados. No hay como una prioridad para nosotros. Y los miró y les dijo así como repelentón, y les dijo: ¿ustedes de dónde vienen? Y dijo: de Colombia. De Colombia, síganme. Y se lo llevó, mi hijo, a ellos, se lo llevó a las 2 parejitas y los metió por un callejón. Los sacó de la fila, los metió por un callejón. Y cuando salieron, ellos estaban asustados. Y cuando salieron del callejón, dijo: vea, este es el bus que lo lleva al hotel, monten ahí. ¿Cuántos creen que los que temen a Dios les va bien? Ni siquiera les hizo requisar las maletas. Y eso es un requisito indispensable en un aeropuerto. Es que ni siquiera al presidente le dejan sin requisar la maleta. Eso con nadie lo hacen. Jamás, ni con el dueño del aeropuerto permitirán eso. Siempre requisarán una maleta. Ellos llegaron al hotel. Y cuando todos contentos, ¿cierto? No, que mire cómo así que nos sacan de la fila como si fuéramos los reyes, pues. No, pero es que ustedes son hijos de Dios, temen al Señor. Y cuando abrieron y resulta que luego recibió una llamada de la señora: ¿qué? ¿Sí pudieron llevar la maleta? Sí, señora, pudimos llevar la maleta. Y resulta que en la maleta iba una caleta. Increíble. Ellos lloran porque ellos dicen: estaríamos 25, 30 años, hubieran muerto allá en Cuba. La maleta iba cargada. La maleta iba casi con 200 millones de pesos en dólares. Y en Cuba odian el dólar. Allá no pueden meter el dólar.
¿Sabe dónde iba toda esa plata? Iban más de $60,000. ¿Sabe dónde iba toda esa plata? Iban en unos tacones y en las correas de los pantalones. Abrieron las correas y ellos lloran contando la historia, porque los que temen a Dios les irá bien. Dios los va a salvar siempre. Aleluya. Oh, aleluya. Esté sobre tus pies. Aleluya. De cuántas cosas Dios no nos ha librado, pero aquí no estamos. Aquí no estamos por preferencia, aquí estamos por tu gracia. Amada iglesia, levanta tus manos, porque si algo Dios añora en este tiempo es jóvenes temerosos, gente que lo ama donde quiera que esté. No importa que esté con el doctor, con el médico, con el millonario, sigue obediente a Dios, no importa. Conserva esa integridad, esa humildad, esa obediencia, porque sabe que vale más agradar a Dios que a los hombres. No importa que el temor de Dios me someta a veces a una humillación del ser humano, que diga, este es un evangélico. No importa que el temer a Dios hay veces tenga que tener algunos vituperios. Es necesario agradar a Dios, porque si tú eres vituperado aquí por temer a Dios, enseguida tendrás una gran recompensa por haber agradado a Dios. Aleluya, Espíritu Santo. Iglesia, levanta tus preciosas manos delante de Dios. El temor de Dios nos ayudará a vencer hábitos pecaminosos. Estaremos contentos con lo que tenemos, agradecidos, y nos irá bien en la vida. Nos irá bien en la vida. Se nos abrirán puertas para estudiar en la universidad. Tendrás un buen matrimonio. Tendrás un ministerio fructífero. Tus negocios, Dios los va a bendecir más, porque temes a Dios. Porque esa es tu cualidad número uno, es el temor a Dios. Antes que la diplomacia, antes que la elocuencia, antes que lo académico, que la cualidad número uno de nuestra vida sea el temor a Dios, antes que el talento. Que digan, ese hombre teme a Dios, esa mujer teme a Dios, y por eso quiero ir a esa iglesia, porque sobre él hay algo que marca la diferencia. Y ese marcador de esa diferencia es porque esa persona tiene el temor de Dios en su corazón. Padre, bendecimos esta hermosa iglesia de Cartago. Señor, gracias por los pastores. Señor, gracias porque donde hay temor está la gloria de Dios. Porque se respeta, no solo se canta, no solo se toca, no solamente nos sentamos en una silla, sino que decimos, Señor, verdaderamente venimos aquí porque tú eres el objeto de nuestra alabanza. Gracias, Señor, ayúdanos por favor, porque solo no somos capaces de vencer las tentaciones. Solo no somos capaces. Pero cuando tú decides obedecer, cuando tú decides temer, cuando tú decides comprometer tu vida con la lealtad, con la obediencia, con el temor, Dios está listo para respaldarte y para librarte de toda tentación de las tinieblas. Jamás nadie estará solo cuando se decide por Cristo, nunca. Ningún joven, ninguna jovencita estará sola cuando decide guardar su vida en pureza para Dios. Dios le va a ayudar y le va a guardar grandemente en la hora de la prueba, porque Él dice, mi hijo ha propuesto en su corazón temerme, honrarme, y los que me honran yo les voy a honrar también, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu temor. Gracias por el temor tuyo en esta generación. Trae tu temor a esta generación, Señor. Que la gente no tema solamente de ojo, que la gente no tema solamente de vista, que la gente no solo haga cosas buenas cuando se estén observando, que la gente haga cosas buenas aun cuando nadie los esté mirando, porque tienen esa conciencia que el Dios que adoran es un Dios verdadero. Que el Dios al que levantan sus manos en la iglesia, que el Dios al que cantan, que el Dios al que predican en la iglesia no es un juego. Él es un Dios poderoso, un Dios grande. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y los que le honran les irá bien en la vida. Gracias, Señor. Bendecimos los ministerios, bendecimos las familias, bendecimos, Señor Jesucristo, esta hermosa congregación, y te damos gracias, Señor, porque esto es dedo de Dios, porque esto es obra tuya, mi Rey.
Gracias, rendimos nuestro corazón. 2 minutitos más quiero orar. Vamos, rinde tu corazón, rinde tu corazón, rinde tu corazón, rinde tu corazón. Dígale: Señor, rindo mi corazón, Señor. Me levanto en este día, Señor, de todo desánimo. Me levanto de toda duda, porque tú me amas, me hablas. Porque tú me amas, me hablas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por tu Espíritu Santo que está aquí en esta mañana obrando en cada uno de nosotros, oh Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Toda la gloria al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Señor. Amada y preciosa iglesia, ¿cuántos dan gloria al Rey? Amén. Gracias, Señor. Apláudale fuerte al Maestro. Preciosa iglesia, les amamos, le llevamos en el corazón. Una de las tantas cualidades que tiene mi esposa es que ella siempre tiene en cuenta a los pastores para orar por ellos, amén, para seguir orando por las iglesias. Y estamos en un librito de notas apuntando esas peticiones y orando por ustedes, amén. Si ustedes desean apoyar nuestro ministerio, mi esposa tiene los CDs. El pastor ya, cierto, les dijo, ¿no? Se acerquen y apoyan nuestro ministerio. Les amamos y abrazos. Entonces esta es la primera vez, mas no la última. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias por los pastores. Dios los bendiga. Hagamos una oración por ellos, su ministerio. Antes de ir saliendo, vamos a orar por el pastor Meyer, su esposa Emilce. Vamos a extender las manos hacia ellos. Padre, te damos gracias por esta pareja, su ministerio. Gracias por el pastor Meyer y su esposa, por lo que tú has puesto en su corazón realizar en su vida. Señor, cada día llévale, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Abre puertas. Sé tú, Señor, cada día moviéndose a través de sus vidas como lo has estado haciendo, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que guía sus pasos, sus pensamientos, Señor. Guárdalos, Señor, hacia donde ellos se dirijan, a todo lugar donde ellos estén. Siempre esté tú delante de ellos, Señor, protegiendo, librándolos de toda obra del enemigo y guardándolos como pareja, como ministerio. Te doy muchas gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Dios por ellos. Gloria a Dios. Muy bien. Y los que están en casa, vamos a dar gracias a Dios. Si está por primera vez también acá, doy la bienvenida. No sé si alguien vino por primera vez en este lugar o segunda vez, o los que están en casa puedan hacer esta oración con nosotros. Los que estamos acá puedan decir en esta hora con nosotros: Señor Jesús. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y dígale: Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por dar tu vida en la cruz por mis pecados. Hoy yo reconozco que necesito de ti y te pido perdón, Señor. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por el regalo de la vida, por el regalo de la salvación y por el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estamos para servirle y también puede contactarse con nosotros a través de nuestras redes. Así que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Amén. Yo los traeré, bueno, iglesia, a mi que santo Dios les nombre, bendiga. y los alegraré en casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. 2022. Mi casa será llamada casa de oración.